pues en este video les vamos a estar presentando la segunda parte del libro del mundo de Sofía. Mi equipo y yo les estaremos comentando acerca de los siguientes 31 capítulos de este libro. Y para empezar tenemos que ponernos en contexto más o menos de qué se basa este libro. Bueno, pues este libro es acerca de una niña que quería aprender cosas de filósofos y tenía un maestro que le enviaba preguntas por medio de cartas y le enviaba pues cosas que los filósofos decían. Entonces ella se va nutriendo más de esta información y va contando más los pensamientos de cada filósofo, como Platón, Aristóteles y algunos de los filósofos más importantes pues de esa época. Entonces pues sí, vamos a empezar con el video. Bueno, en el capítulo de Un comediante en Atenas, más que nada se centra en hacer entrar en razón a Sofía entre la diferencia de un sofista, que es aquella persona que cobra por información menos sutil que un filósofo. Y, o sea, querían que le quedara claro las diferencias para que el resto del curso de filosofía, pues, le entendiera. También decía de que Sócrates no se consideraba un filósofo o un sofista, o sea, él se consideraba un maestro cualquiera. También de que la verdadera definición de un filósofo es aquel que busca saber sabiduría, o sea, no de que aquel maestro que enseña cosas menos sutiles. Bueno, en este capítulo, en el de un conocimiento perfecto con dos acciones correctas, se trata más que nada en que Sócrates pensaba que tenía una voz interior, o sea, una voz divina, de que lo ayudaba a diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero más que nada, o sea, era como que coincidencia, y de que toda persona que tenía eso se consideraba un ser perfecto o un ser divino. También decía de que era imposible, o sea, de que era imposible ser feliz, o sea, de que tú nunca ibas a poder ser feliz, y de que no, y de que esto era más que nada por la razón y no por la sociedad. Este capítulo se llama Atenas. Un día, la mamá de Sofía sale de su casa a visitar a una vieja amiga y Sofía se queda solita. En cuanto su mamá se va, Sofía se baja al callejón donde siempre se ponía a leer sus cartas, y recordemos que en el primer capítulo decía de que en ese callejón Sofía, de que era como que su escondite secreto. Bueno, entonces de que Sofía baja y llegaba un paquete. Lo abrió y era una cinta. Entonces de que Sofía no tenía ni idea de quién era, no tenía la famosa frase Hilde, tampoco tenía un remitente ni nada. Entonces Sofía va, sube a su casa, se encierra y de que se pone, lo mete al aparatito y de que lo reproduce. Sofía no sabía ni idea de dónde era, pero después, cuando estaba empezando el video, Sofía recordó de que era Atenas, o sea, se encontraban en Acrópolis. Acrópolis significa la ciudad en la colina, o no me acuerdo el otro significado. Y ya de que recordó cuando veía fotos de Atenas, de la gente con ropa holgada, de que, o sea, como la cultura de allá. Y ya de que después, cuando va pasando el video, de que empieza un filósofo a hablar y le dice, tal vez sí me recuerda a Sofía, pero Sofía la verdad no tenía ni idea de quién era. Entonces de que empezaron a ver el video, y ya de que Sofía va, o sea, lo sigue viendo, y ya de que en el otro capítulo les vamos a explicar qué dice. En el cuarto capítulo, llamado Platón, más que nada se trata de que Sofía había dormido muy tranquilamente, de que cuando se levantó no sabía si había soñado demasiado o era la realidad, o sea, se levantó de que poco antes de las 5 de la mañana. También de que no podía creer si había estado físicamente hablando con Platón y Sócrates, o simplemente era un sueño o un cortometraje del video que le habían mandado. También había recordado de que Platón no podía creer de que los caballos sean caballos, o sea, también se preguntaba de que cómo un chef podía hacer 500 pastas iguales en un restaurante, o sea, de que tenía que hacerlo en un molde para que la pasta fuera exactamente igual, porque todo era muy raro de que fuera igual, o sea, no lo podía creer. Luego la mamá de Sofía no, o sea, en la casa no estaba, y de que Sofía empezó a comportarse de una manera muy extraña, de que hasta su mamá sentía la diferencia en su estado de ánimo.
porque estaba decaída, o sea, no prestaba atención y así. Bueno, en el capítulo de la Academia Platón, más que nada, fue relativamente muy cortito. Explicó de que una carta que le mandaban, donde decía que cuando Platón tenía solo 29 años, le habían obligado a vaciar la copa de veneno. O sea, fue como algo literario, de que a esa edad ya era discípulo de Sócrates. Y la muerte de Sócrates para Platón lo consternó mucho. Entonces lo obligaron a exponer todas sus aportaciones hacia, o sea, todo lo que había hecho. Bueno, en el siguiente capítulo de lo eternamente bueno, lo eternamente perfecto y lo eternamente hermoso, decía que a menudo resulta muy útil preguntarse a sí mismos qué es lo que hacen los filósofos o cuáles son los proyectos o el objetivo que tienen los filósofos ante la sociedad. Por otra parte decía de que Platón se interesaba en más que nada entre lo que fluía y lo inalterable. También vimos de que los sofistas y Sócrates tenían una relación, o sea, muy buena, y de que se interesaban de cierta manera por todo, o sea, se interesaban más que nada entre lo eterno y lo permanente. En el capítulo del mundo de las ideas decía de que Demócrito y Empédocles decían de que todos los fenómenos de la naturaleza fluían, pero que tenía que haber algo que nunca cambiara, o sea, como las famosas 4 raíces de las cosas, o en otras palabras, los átomos. Pero Platón no estaba de acuerdo con ellos, o sea, decía de que no, que cómo era posible, o sea, en palabras informales. En otras palabras también decía de que tenía que haber algo de que influyera. Platón decía que todo lo permaneciente al mundo era basado a una materia que se desgastaba con el tiempo. En el capítulo de Un alma inmortal, Platón decía de que el universo estaba dividido en dos y que usábamos nuestros sentidos imperfectos, o sea, que no los utilizábamos o sea, en las situaciones adecuadas y teníamos que utilizar nuestros sentidos perfectos e imperfectos en el tiempo correcto. Bueno, yo soy Jimena Serna y voy a continuar con la secuencia de los capítulos de El libro del mundo de Sofía. El siguiente capítulo se llama El camino que sube de la oscuridad de la caverna. Y este capítulo nos habla de el mito de la caverna, que es cuando los hombres están debajo en la caverna y lo único que ven de la realidad son sombras y lo ven en una pared, o sea, ven puras sombras y no ven la realidad de las cosas. Cuando un hombre se digna a salir a ver, la luz le cega porque la caverna es muy oscura. Entonces la luz le va cegando y entre más va saliendo, más se va cegando. Pero después ahí menciona que se restriega los ojos y ya puede ver bien lo que es la realidad, ¿no? La naturaleza. Entonces las sombras son una copia oscura de lo que en realidad son las cosas. Por ejemplo, cuando este hombre sale y descubre que hay un sol, que el sol es el que le da la vida a las plantas, es cuando descubre que todo lo que veía en la caverna era una simple copia y una copia oscura de lo que en realidad había en el mundo. Y Platón quiere hacer referencia con este ejemplo de que la naturaleza no es oscura, sino que simplemente no nos damos cuenta de que hay más allá. Esto quiere decir que la naturaleza no es mala como tal, sino que simplemente no nos vamos más allá para llegar a las ideas, que las ideas son como la luz que nos va a iluminar y nos va a hacer abrir los ojos y podemos con esto llegar más allá de lo que ya tenemos. Bueno, el siguiente capítulo se llama El estado filosófico y este capítulo nos habla de cómo Platón relaciona puntos importantes del cuerpo con las distintas ideas y las distintas formas de gobernar que tienen. Él decía que el cuerpo humano se dividía en 3 partes: cabeza, pecho y vientre, que la cabeza le pertenecía a la razón,
el pecho le pertenecía a la voluntad y el vientre le pertenecía al deseo. Entonces nos decía que la razón debía tener sabiduría, la voluntad debía tener valor y el deseo debía de ser controlado para que el humano demostrara una moderación en él. Él relacionaba estas tres divisiones del cuerpo humano con las divisiones para gobernar un estado. Él decía que, por ejemplo, la cabeza se relacionaba con la razón y la razón era la sabiduría y la sabiduría se demostraba con los gobernantes de un estado. Lo siguiente que muestra es que el pecho es la voluntad y la voluntad debe demostrar un valor y que el valor son los soldados que pues cuidaban el estado, ¿no? Después menciona el vientre, que el vientre es el deseo, la moderación y los productores o trabajadores. Después menciona que Sofía, al leer este tipo de relato que contaba Platón, pues ella se estaba dando cuenta de cómo percibía el mundo. Ella menciona que mientras Sócrates va saliendo a la luz para darse cuenta de lo que hay más allá de la caverna, ella ve cómo el sol va bajando y ella también se va dando cuenta de cómo el sol llega a su cara y después se da cuenta de que ve a una ardilla y dijo, no, pues la ardilla ya la había visto antes. Dijo, pues a ti ya la había visto. Pero ella se dio cuenta que pues no era la misma ardilla que ya había visto antes, sino era el mismo molde que ya tenía dentro de su idea de la ardilla. El siguiente capítulo se llama La cabaña del mayor y en este capítulo nos cuenta cómo Sofía cruzó un lago para llegar a una cabaña y en esa cabaña pensaba que estaba abandonada. Entra y descubre que pues no, que vivía alguien ahí y empieza a descubrir cosas en la cabaña y ve un espejo de latón en el que se ve reflejada ella y se da cuenta de que la chava que se presentaba en el espejo le guiñaba los ojos y pues decía, pues ¿cómo puedo ver que ella guiña los ojos si yo no estoy guiñando los ojos? O sea, los estoy viendo. Entonces pues se empezó a preguntar eso. Y después empezó a indagar más dentro de la casa y así, y encontró un sobre que decía Sofía. Entonces ella pensó que ese sobre le pertenecía. Entonces ese sobre se lo llevó. Después sale de la casa y todo porque empezó a ladrar un perro y ya no, de que se sale, está buscando una salida y todo. Se da cuenta de que su lancha ya estaba pues a la mitad del lago. Se mojó todo el vestido por ir a traer la lancha y ya después busca otra salida y se va por un pantano y ya resulta que después de todo el show que tuvo que pasar para poder salir de la casa, ya después llegó a su casa y su mamá la descubre y le dice, no, pues Sofía, ¿en dónde estabas? Traes el vestido todo mojado y Sofía le dice que no, pues no estoy saliendo con nadie, si es lo que piensas y así, ¿no? Le empieza a explicar a su mamá. Después de que su mamá la regañó por haber pasado eso, Sofía se duerme y todo y su mamá se da cuenta de que Sofía se duerme con la misma ropa. Pero bueno, después de eso Sofía se levanta y descubre lo que había en ese sobre. Y para empezar, habían distintas preguntas. Después Sofía decide escribir una carta en donde le pide pues una disculpa prácticamente al filósofo por diciendo que ella era la que había entrado a la casa y que ella había tomado la carta de la mesa, que pues pensó que le pertenecía porque decía su nombre. Entonces en esa carta le pedía una disculpa y que pues prácticamente le estaba diciendo que pues ella había sido la ladrona. Entonces leyó esa carta 2 veces y después decidió enviarla. Después de escribir esta carta, Sofía decide leer las preguntas que estaban en el sobre y decide contestarlas de que, ok, ¿qué fue primero? ¿La gallina o la idea de gallina? También existía otra pregunta que decía si el humano nacía con la idea, con alguna idea. Pues Sofía empieza a reflexionar y de la primera pregunta de qué fue primero, si la gallina
o la idea de gallina, pues era casi lo mismo que la pregunta o la adivinanza que hacían de qué fue primero, si la gallina o el huevo, porque si no hubiera huevo, no hubiera gallina, y si no hubiera gallina, no hubiera huevo. Entonces fue así como fue reflexionando estas preguntas. Después, lo que quiso decir de que si el humano nace con una idea o no, pues nadie puede saberlo, porque pues puede que el humano pueda nacer con una idea, pero pues a un bebé no le puedes preguntar lo que está pensando, o no puedes saber lo que está pensando el bebé. Es así como empieza a reflexionar y todo, y empieza a pensar sobre lo que las preguntas le venían a su mente, como lo de Platón, que fue lo que planteaba. El siguiente capítulo se llama Aristóteles, y pues este capítulo trata de que Sofía va a un callejón y ahí esperaba recibir alguna carta, pero pues no recibía nada. Entonces, pues nada, ahí estaba esperando y llega el perro y le lleva una carta. Y esa carta decía en lo que quería, señorita. Bueno, señorita ladrona. Entonces dijo que pues prácticamente que no pasaba nada, y que, o sea, le dio como un sarcasmo a lo que ella había hecho, y que el filósofo se tuvo que cambiar de casa. Lo que ella no entendía es de que por qué se tuvo que cambiar de casa. Pero pues nada, ya después ella se fue a su casa y terminó leyendo sobre Aristóteles. El siguiente capítulo se llama Filósofo y Científico, que este capítulo es como una introducción al siguiente capítulo. Bueno, este capítulo se basa en cómo describen cómo era Platón y cómo era Aristóteles. Entonces, Aristóteles era un alumno de Platón que empezó a estudiar con Platón a los 61 años. Entonces, pues ahí cuentan cómo Platón era como que una persona que le daba la espalda a los sentidos y no se basaba en la naturaleza ni usaba sus sentidos para poder investigar. Mientras que Aristóteles era una persona que ahí menciona que se puso de rodillas para investigar a ranas, peces, tierra y todo ese tipo de cosas de la naturaleza. Platón era un poeta y se basaba en mitos, todos sus escritos eran como cosas así poéticas y mitos, ¿no? Mientras que Aristóteles sus escritos eran más fríos y más áridos, y eran como una enciclopedia. Entonces ahí menciona cómo Aristóteles va investigando y va contradiciendo más a Platón, porque fue él quien empezó a investigar más en base a sus sentidos. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo se llama No hay ideas innatas, y este capítulo trata de las diferentes formas de pensar de Platón y Aristóteles. Platón observaba que siempre la razón era parte importante de la realidad. Entonces, lo que pasó fue de que Platón se basaba más en las ideas, en la razón y en los pensamientos, mientras que Aristóteles se basaba más en los sentidos y se dejaba llevar más por lo que una persona sentía y por lo que una persona percibía. Entonces, Platón prácticamente decía que no podía existir algo que no estuviera antes en una idea de una persona. Mientras que Aristóteles decía que no podríamos ver ese tipo de cosas si no fuera por nuestros sentidos. Entonces, esta fue una controversia que tuvieron Platón y Aristóteles en base a lo que pensaban y razonaban. Mientras que Platón siempre se basaba en una idea que podría tener un ser humano, mientras que Aristóteles nada más se basaba en los sentidos y en el alma. Las formas son las cualidades de las cosas. En este capítulo, Aristóteles se da a conocer cómo es su percepción acerca de la materia y de la forma, y que dentro de él pensaba o creía que toda materia, toda forma tenía una transformación inherente por naturaleza. Por ejemplo, él usó una explicación dentro de un escultor con una piedra de granito. La piedra de granito era su materia, pero dentro de él había una forma. La capacidad de que el escultor convertir esa piedra de granito en una estatua, por ejemplo en este caso fue un caballo, eso sería su forma. Siempre vamos a encontrar una materia, pero muy por dentro le vamos a encontrar una forma. Esto no solo relataba en los seres vivos, sino en todo que ocupaba un lugar en el espacio según Aristóteles. La
En este capítulo, antes de pasar lo de causa y efecto, según Aristóteles, él decía y transmitía que para él la causa y efecto era más que eso. Había algo más allá de que el por qué pasan las cosas. A él esto le llamaba la causa final. Cualquiera podría decir en una explicación de que si tú avientas una piedra y rompes un cristal, la causa es que tú aventaste la piedra y el efecto es que estás rompiendo el cristal. Pero Aristóteles iba más allá de eso. Él indagaba el por qué fue la acción que tú hiciste eso. Para Aristóteles existían cuatro etapas de causa y efecto, y en la parte final sería la causa final, que para él sería una explicación correcta a lo que realmente se está citando. Hoy en día para los científicos pues esto es algo que realmente ya no se usa ni es válido, pero en ese entonces para Aristóteles la causa final era absoluta. La lógica. En este capítulo relata cómo Aristóteles crea la lógica como ciencia. Él va más allá de dar una explicación de cómo es que nosotros tenemos la capacidad para que lógicamente podamos relacionar las cosas, para poder diferenciar una cosa de la otra y poder organizarla según su naturaleza. Por ejemplo, si nosotros no supiéramos un día que una cosa pertenece al reino animal, al reino vegetal, o etcétera, no estaríamos haciendo uso de nuestra lógica, pero según Aristóteles todo se basa por premisas, primera, segunda y tercera premisa, que es cuando estás acertando según tu lógica. Un ejemplo es con Hermes, el perro. Primero debes darte cuenta que Hermes es un mortal, primera premisa. Segunda premisa, Hermes tiene vida. Y tercera premisa, estas dos cualidades estás aceptando tu lógica, que por lo tanto Hermes es un mortal. Tal vez esto no sea nada nuevo, pero es parte de invento como lógica, como ciencia. La escala de la naturaleza. En este capítulo, Aristóteles se pone a ordenar la existencia. ¿Cómo? Dividiéndola en dos grupos. Las cosas que se pueden mover y las cosas que no. Los seres vivos y los que no tienen vida. Un ejemplo, Aristóteles logra hacer una comparación entre, por ejemplo, una rosa, un caballo, un ser humano junto con una piedra. En este caso uso un ejemplo de que, por ejemplo, los humanos tendrán tal vez un poco de las mismas cualidades que los seres animales. Sin embargo, tienen una cualidad que solo el ser humano tiene, que es la posibilidad de tener un pensamiento o una divinidad. Para Aristóteles tuvo que haber existido algún dios para darle existencia a todo, para que las estrellas se movieran, para que el planeta funcionara, o simplemente para que se existiera una línea que dijera que los humanos pudieran vivir de la naturaleza y de la naturaleza seguir haciendo parte de su existencia. Ética. En este capítulo Aristóteles relata que todos los humanos tenemos un alma vegetal, un alma animal y un alma racional. Entonces, teniendo todo esto, ¿qué más nos falta para ser feliz? Para Aristóteles existían tres fases. La primera sería tener una vida de placeres y de lujos. La segunda sería ser una persona libre y de responsabilidades. Y la tercera sería que fueras un investigador o filósofo. Pero eligiendo cualquiera una de estas formas, podrías alcanzar la felicidad, siempre y cuando alcanzaras un balance. Según la escuela de Platón o Aristóteles, para alcanzar la felicidad perfecta y armoniosa tendrías que encontrar el equilibrio. Por ejemplo, es peligroso comer mucho, pero también es peligroso comer poco. Entonces, para que tú puedas alcanzar una vida armoniosa y llena de felicidad, tienes que encontrar el balance y el equilibrio entre estas tres fases para así poder alcanzar la felicidad plena, según Aristóteles. Política. En este capítulo, Aristóteles data cómo el ser humano es también para él llevaba un animal político. Así lo llamaba él, porque para él la sociedad no funcionaría bien sin este grupo de personas controlando a esta. Para que se pudiera controlar, hubiera un buen manejo de Estado, él tenía tres formas de gobierno, que era la monarquía, la democracia y la aristocracia.
La monarquía era una buena forma de gobierno porque elegías un soberano que gobernara todo el pueblo, siempre y cuando no se convirtiera en tiranía, que éste lo usara para su beneficio propio. La aristocracia era un grupo de personas que se juntaban para poder gobernar un estado, siempre y cuando no se convirtiera en lo que hoy se llama como una junta para su beneficio. Y por último tenemos lo que es la democracia. Esto también tenía un pequeño margen de error, ya que independientemente de un ejemplo, si Hitler no hubiera sido el sanguinario nazi, sus soldados lo pudieron haber hecho. Todo esto es estas tres formas para Aristóteles eran las mejores formas para poder gobernar un estado. La mujer. En este capítulo Aristóteles representa su idea errónea acerca de su percepción hacia las mujeres. Para Aristóteles, la mujer era como un hombre incompleto. La mujer simplemente era la persona que debía ser bondadosa, educada y la que debía recibir, mientras el hombre debería ser el que percibía y era el que era el más fuerte o incluso el que tenía más peso. Para Aristóteles la mujer era simplemente como la tierra, alguien en la que nada más podría sembrar y gastar las semillas, mientras que el hombre era el cosechador y el que podría hacer uso de estas. Para Aristóteles, los niños heredaban simplemente las cualidades de los padres, porque eran de ellos donde venía toda la sabiduría a través de su esperma. En esta historia, Aristóteles relata su idea errónea sobre este tema y lamentablemente esto fue una teoría la que impactó en la Edad Media y lo que hizo que la Iglesia tuviera una idea errónea acerca de la percepción sobre la mujer. El helenismo. En este capítulo data la historia de lo que fue el helenismo en ese entonces. Para el año 322 Aristóteles ya había muerto y estaba haciendo la conquista de Alejandro Magno. Alejandro Magno en este periodo había batido a los persas y había logrado hacer cambios políticos entre Egipto y el occidente. Esto había hecho que estos dos civilizaciones se unieran, dando así paso a que Atenas perdiera su protagónico y se alzara a Siria, Egipto y Macedonia. Alejandro Magno era el rey de Macedonia, de donde también era Aristóteles. En esta época el cristianismo tuvo su gran auge y fue el que mayor realce tuvo durante toda esta época. Bueno, pues para concluir con este video tenemos que decir que el libro del mundo de Sofía es un libro que consta de distintos capítulos que nos hablan acerca de distintos filósofos. Entonces nos enseñan la manera de pensar de cada uno de ellos y la manera en que Sofía representaba las preguntas que su maestro filósofo le enviaba. Entonces podemos encontrar la importancia de los sentidos, la importancia de la razón, la importancia de la realidad en la que estamos viviendo y podemos pues reflexionar acerca de lo que los filósofos de la antigua época nos enseñaban.